Me llamo Oleksandr Likak. Hoy es sábado, 19 de diciembre. Los Estados Unidos de América no participan en ninguna guerra ni en ningún conflicto militar, y aquí hay cierta paradoja entre las democracias y las dictaduras. Los Estados Unidos siempre han sido un factor principal en los conflictos bélicos. Actualmente no son participantes en ninguno de esos conflictos y, en gran medida, han regresado a una época de aislamiento político. Ayudan a otros, pero no toman decisiones sobre la participación de sus propias tropas, protegiendo de hecho a sus aliados exclusivamente a través de la fuerza de su autoridad, lo cual no siempre funciona. Y entendemos perfectamente que el presidente Donald Trump, quien siempre ha sido un defensor de este enfoque, es curiosamente el sucesor de Biden, y también hará todo lo posible para que los Estados Unidos eviten participar en cualquier conflicto. Biden parte de la premisa de que cada estadounidense simplemente no debe ser parte de la guerra, y que no debe haber soldados estadounidenses en territorios extranjeros. Este es su credo político que ha demostrado durante muchas décadas. El credo de Trump es que los Estados Unidos no deben intervenir en ciertas situaciones. El presidente Trump intentará hacer todo lo posible e imposible para que los Estados Unidos no sean participantes en la guerra. Esperaban que esto funcionara también en la Segunda Guerra Mundial, pero sabemos que el presidente Roosevelt se adhirió simultáneamente tanto a la concepción de Trump como a la de Biden. Esta fue una concepción clásica del aislamiento estadounidense, pero hay una realidad, y en la Segunda Guerra Mundial, la declaración de guerra de Alemania a los Estados Unidos, así como el ataque de Japón a Pearl Harbor, obligaron a los Estados Unidos, fuera de su deseo, de lo que yo llamaría su concepción política exterior, a ser un país que participó en la Segunda Guerra Mundial, en contradicción con sus propios deseos. Así que cuando hablamos de lo que sucederá con América, y lo más importante, lo que sucederá con América, dado que a la cabeza de los Estados Unidos hay un presidente aislacionista, debemos ser conscientes de que no depende de Trump ni del pueblo estadounidense si los Estados Unidos serán participantes en la Tercera Guerra Mundial, que ya ha estado ocurriendo en Europa durante 10 años. Todo comenzó de la misma manera. Cuando Hitler ocupó Austria y Francia, esto no se llamaba todavía la Segunda Guerra Mundial en ese momento, pero ya era la Segunda Guerra Mundial, hay un agresor, Rusia, y esto es una dictadura, mientras que hay democracia, como en Ucrania, en Europa y en los Estados Unidos. La población de Europa, al igual que la de los Estados Unidos, teme la dictadura rusa, y en lugar de democracia, se vuelve hacia su propia dictadura y radicales, ya que estos tendrán más poder y podrán reaccionar más eficazmente que la democracia a los desafíos. Esto es simplemente la psicología de las masas, ni más ni menos. Los Estados Unidos deben defenderse, por lo que incluso Trump, si siente un cierto peligro para los Estados Unidos, se defenderá con bastante determinación porque demostrará la autoridad de los Estados Unidos y su propia autoridad, esto no me deja ninguna duda. Y entonces comenzará, contrariamente al deseo de cualquier presidente, una gran guerra. No garantizo que esto suceda, por supuesto, me gustaría que no fuera así, pero no sabemos cómo se posicionan realmente el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, y donde ven esa línea roja después de la cual realmente hay que actuar con más decisión en el plano político-militar. Para atacar Europa, para golpear con armas nucleares. Gracias a Dios, los últimos lanzamientos en el campo han demostrado que no son capaces de hacerlo, y su programa nuclear consolidado, que fue desarrollado en la URSS y funcionó gracias exclusivamente a los desarrollos e ingenieros ucranianos, no ha despegado en 10 años, por lo tanto, no pueden demostrar su fuerza, pero esto puede ser solo una cuestión de tiempo. Por otro lado, Vladimir Putin considerará que la presidencia de Donald Trump le da las manos libres para establecer un control definitivo sobre el espacio post-soviético, si anula el permiso de Biden para golpear el territorio de Rusia con armas de largo alcance de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Xi Jinping considerará que la presidencia de Trump crea condiciones para fortalecer la influencia de la República Popular China sobre Taiwán?
Taiwán es una pregunta muy interesante, no sabemos la respuesta a eso, porque justo ahora, en la administración del presidente de la Federación Rusa y en los comités centrales correspondientes de China, están trabajando en la elaboración de esta estrategia de trampa para los Estados Unidos y pueden cometer un grave error, como sabemos que Putin cometió un grave error con Ucrania. Cometió un error grave, un error estratégico. Debería haber atacado a la OTAN de inmediato, pero no a Ucrania, que lleva 8 años en guerra y tiene una sociedad que ha sobrevivido al Holodomor y a las represiones del comunismo, y que odia a los rusos más que nadie y sabe todo sobre sus métodos, siendo al mismo tiempo el país más grande de Europa en términos de territorio y población, en respuesta a la autorización de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia para que Ucrania use armamento de largo alcance contra Rusia, dicen que lo han dado de manera no oficial. Una propagandista en el canal estatal ruso, resulta que el cable de comunicación que conecta a Finlandia con Alemania por el fondo del mar Báltico ha sido cortado. ¿Quién? Desconocido. Vareskaveeva. Ayer, la llamada Rusia cometió actos de agresión contra 4 estados miembros de la OTAN. Los rusos atacaron la infraestructura de comunicación de estos países, dañando 2 cables submarinos de comunicación. Si nuestros socios no temieran llamar a las cosas por su nombre, de acuerdo con las normas del derecho internacional, deberían haber declarado que la llamada Rusia había cometido actos de agresión, pero, por supuesto, no lo dirán, como tampoco lo dijeron cuando los misiles rusos impactaron en Polonia o Rumanía, porque en ese caso se aplicaría el artículo 5 de la OTAN, y no quieren eso en los próximos días, semanas, meses y años. Scholz, tal vez llames a Putin una vez más, para que no solo se rían de ti en Rusia, sino también en Europa. Europa no estaba lista y no está lista para la guerra. Hay muy pocas tropas, las armas que prometieron proporcionar a Ucrania solo se han entregado en un 30%, los almacenes están vacíos. Europa no se preparó para la guerra con Rusia. Rusia, durante toda su independencia, se ha estado preparando para la Tercera Guerra Mundial y, mientras continúen comerciando con Europa y ganando dinero en Europa con drogas, logística, extorsión y las carteras de agentes de negocios que han invadido Europa y los Estados Unidos, tendrán recursos para sobornar a políticos y difundir propaganda entre la población. Solo Dinamarca protege eficazmente a su población de la propaganda. En Alemania y Francia, ni siquiera veo cómo su población es manipulada eficazmente. Las elecciones lo demuestran. Putin tenía la intención de conquistar Ucrania en 3 días. Putin se equivocó, debería haber atacado el 24 de febrero de 2022 directamente a los países bálticos, Lituania y Polonia. Europa no estaba lista para la guerra. Hitler perdió sus dientes precisamente en Ucrania. Putin ha llevado a su país a una guerra prolongada que ha costado la vida a decenas de millones de soldados rusos que han sido asesinados por el ejército ucraniano en estos 10 años de guerra. 700.000 han sido exterminados por los ucranianos en los últimos 3 años de guerra a gran escala. En Rusia, ni siquiera hay protestas. ¿Saben por qué? 75% están a favor de la guerra. Rusia es un país de pequeños Putins, la población formula la política del Estado, es una población enferma, que también apoya la guerra contra ustedes, donde viven, y les inyectan constantemente la propaganda que reciben de Rusia a través de los propagandistas. Putin tenía la intención de conquistar Ucrania en 3 días en 2022, simplemente repitió el error de Hitler y también perdió sus dientes en Ucrania. Esto puede sonar elogioso, pero es una gran tragedia para Ucrania. Tomemos lo que sucedió en Odessa la semana pasada. Bombardeos de edificios residenciales, niños muertos, mujeres muchos, ya 12 muertos, muchos niños, y Rusia continúa bombardeando sistemáticamente los barrios residenciales, demostrando un sadismo completamente absurdo. Con sus crímenes, las redes sociales rusas están orgullosas, aplauden y exigen más. Todas estas bombas de la Federación Rusa han tenido un carácter patológico desde el primer día, sin embargo,
Hoy Rusia no pierde nada de particular, ha crecido con su reputación de terrible, sadista y perversa insaciable. Ya no lleva la máscara de un país que desearía vivir como un país europeo y disfrutar de la vida ganando honestamente. La guerra siempre tiene un rostro. Este es el rostro de cada ruso que apoya esta guerra contra Ucrania y que simplemente quiere que Rusia exista. Este país es un maníaco y un asesino, que vive para matar y pelear con otros, parasitando para su propia existencia. Aquí hay una lista de países con los que Rusia o la Unión Soviética han luchado o se han involucrado en conflictos militares que han afectado a nuestros seres queridos, padres y abuelos que conocimos personalmente: Alemania, Lituania, Letonia, Suecia, Japón, China, República Checa, Polonia, Hungría, Serbia, Croacia, Afganistán, Irán, Chechenia, Georgia, Ucrania, Siria, Moldavia, Libia, Hungría, Finlandia, Polonia. Mi visión de lo que sucederá y de lo que debemos prepararnos: Trump y Putin están listos para negociar. Así, al mismo tiempo que se desarrollan feroces combates, las negociaciones continuarán sin resultados. Esta es una opción que, por alguna razón, nadie toma en cuenta. Las negociaciones, digamos, sobre Berlín duraron años. Estas situaciones son las más peligrosas, ya que se crea el propio mecanismo de negociación. Los políticos y diplomáticos que son participantes de este mecanismo están interesados en que continúe. Obtienen dividendos políticos no solo del resultado, como la victoria, sino también de su participación en las negociaciones. Tendremos un mecanismo de guerra, en el cual Putin estará interesado, y un mecanismo de negociaciones diplomáticas, en el cual los Estados Unidos de América estarán interesados. Pero esto no dará ningún resultado. Rusia ya pertenece a China, si no lo saben. China retirará su máscara cuando surja la amenaza de descomposición de Rusia. Ya hay algunos procesos en curso en relación con la autonomía. Si China se pone definitivamente del lado de Rusia, esto conducirá a una guerra en Taiwán, a la corrección de un error en relación con Ucrania y a una invasión de Europa. Durante este tiempo, la dilación de las negociaciones y un alto el fuego temporal permitirán a Putin acumular fuerzas, y será un error que los europeos no podrán pasar por alto. Nosotros, los ucranianos, sabemos lo que necesitamos: la producción de drones. Sé que solo una empresa sin propietarios puede hacer esto, uniendo a todas las personas, creando otros productos en los mercados de Estados Unidos y Europa, y ganando dinero para unir a la sociedad y luchar contra la propaganda y la corrupción que devoran a toda Europa, así como a Ucrania, y contra Rusia, que gana dinero en Europa y Estados Unidos. Una empresa sin propietarios, utilizando blockchain, será completamente transparente, y todas las decisiones se tomarán en conjunto. La creación de un sistema así cuesta $1 millón, pero hay un plan para que ganemos dinero. Paso a paso, ganaremos rápidamente y superaremos al enemigo interno. El 1% tiene el dinero del 99% de Europa y Estados Unidos. Vamos a cambiar esto juntos. Hagan clic en el enlace debajo del video para el proyecto en Indiegogo y aprendan más sobre el proyecto. Difúndanlo donde puedan, sigan en Instagram y el plan de cómo ganar juntos. Este plan es simple. 1. Estreno de la película. 2. Lanzamiento de una startup a gran escala, en la que pueden ganar dinero antes del estreno de la película y del sistema blockchain. 3. El dinero ganado se invierte en la creación de un sistema blockchain para la comunicación en línea y la toma de decisiones, así como en negocios en Estados Unidos y Europa que pueden alimentar el desarrollo del programa y ganar dinero para nosotros. 4. Lanzamiento de nuestra propia criptomoneda popular. Detrás del Bitcoin podría estar China o ese 1% que quiere poseernos y manipularnos cada día. Debemos tomar nuestro destino en nuestras manos y volver sus armas de manipulación, control, servicios y productos contra ellos.